cómo hacer o cómo llevar a cabo, sacar adelante esta misión fundamental de la Iglesia, de las comunidades cristianas. Aquí ya retomamos la Gaudium et Spes para dar respuesta a esta urgencia. Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda responder a los perennes interrogantes de la humanidad. Es propio del pueblo de Dios discernir e interpretar las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina. Es cierto que para dar respuesta a los tiempos, la Iglesia ha tenido que adaptarse en su bimilenaria historia. Sin embargo, la crisis actual, los tiempos actuales, para muchos analistas, y estuvimos aquí hace poco escuchando a Martín Velasco en sus lúcidos análisis, nos dicen que es la crisis o los tiempos que corremos radicalmente distintos. Por lo tanto, también ahora necesitamos con urgencia discernir e interpretar las múltiples voces de nuestro tiempo. Es lo que brevemente voy a ofrecer ahora. El contexto cultural de nuestro tiempo se caracteriza precisamente por lo que nos decía Martín Velasco, la ausencia de lo religioso, y también por un enorme pluralismo de cosmovisiones y por un cambio permanente. Los procesos de secularización que vivimos son no solo procesos de disolución de lo religioso, sino también de debilitamiento social, disolución del hombre tal como hasta ahora lo hemos conocido. Nuestro tiempo, tan racionalista, tan desencantado, ha perdido aquel horizonte que le daba sentido, el dogma del progreso. El progreso parece que no ha conseguido tanta justicia, tanta felicidad como se las prometía. Ciertamente que el progreso ha conseguido grandes logros, ha disuelto supersticiones, prejuicios, errores tradicionales y viejas violencias, pero también ha disuelto todo lo que había de simbólico, las cosmovisiones, las confesiones, las tradiciones religiosas, sin sustituirlas por nada que asuma sus funciones, las funciones que antes tenía. Por ejemplo, dar sentido y unidad a la vida. En este sentido, en esta pérdida de sentido, en esta pérdida de libertad y de respeto por el más débil, por el más abatido, gana influencia una vida utilitarista y cosificada. Yo creo que se puede entender bien esto que trato de decir recordando un relato del conocido librito del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Este niño, este personaje, mitad niño, mitad ángel, como sabéis, vive en un pequeño planeta con una flor y un volcán. Y un día decide visitar los planetas vecinos y en uno de ellos se encuentra un hombre de negocios. Un hombre de negocios que estaba muy atareado, tan atareado que ni siquiera, nos dice Saint-Exupéry, levantó la cabeza cuando llegó el Principito. Y cuenta estrellas. ¿Qué haces tú ahí con esas estrellas?, le pregunta el Principito. Yo las poseo y así soy rico, contesta el hombre de negocios. Ante la pregunta, ¿y para qué quieres ser rico?, le dice el hombre de negocios al niño, ¿que para qué vale ser rico? Para comprar estrellas. Y el Principito se remueve dentro de sí mismo y dice, este razona como mi borracho, otro pequeño planeta que visitó, habitado por un borracho. Y es así, tener para tener más no parece demostrar muchas luces, no es un tener real. El hombre de negocios establece una relación imaginaria con la realidad. Dice así, yo escribo en un papel el número de mis estrellas, después la guardo bajo llave en un cajón.
pero en lo concerniente a la relación con la realidad, el Principito no admitía estas bromas. Tenía una flor y la regaba cada mañana, poseía un volcán y lo desollinaba cada día. Tenía una bufanda y se la ponía cuando hacía frío. En él las cosas y la vida tenía sentido. Por eso le dice al hombre de negocios: tú no eres útil a las estrellas. Bueno, pues con esta narración del Principito quiero decir que no cabe duda de que en nuestro modelo cultural nos encontramos más cerca del hombre de negocios que del pequeño principito, del principito extraviado en el cuarto planeta. Estamos tan ocupados que no levantamos la cabeza. Sin grandes relatos que nos den sentido, perdemos sensibilidad para reaccionar. Y lo más grave no es la hondura de la injusticia que se va provocando, sino la pérdida de sensibilidad que vamos teniendo nosotros. Aunque haya más conocimiento, hay menos sensibilidad. Y nos puede pasar lo que está pasando con la naturaleza. Cuando se pierden especies, peces, animales, árboles, plantas, la naturaleza queda definitivamente empobrecida porque ya no se vuelven a recuperar. Pues puede ocurrir con la humanidad exactamente igual. Cuando atacamos al hombre, cuando vulneramos su dignidad y sus derechos, entonces la humanidad, y no el agredido, el agresor y no la víctima, es quien pierde humanidad, quien pierde cualidades humanas que le hacen o que le permitan reaccionar. Bien, esta indiferencia hacia la misericordia, esta apostasía hacia la compasión, es lo que yo llamo proceso de secularización que va más allá de las creencias, de la pérdida de las creencias religiosas. Bueno, pues en este desarrollo cultural globalizado es donde debemos situar el hecho de las culturas, el hecho de la multiculturalidad, que en estos tiempos, ciertamente, estos tiempos que he tratado de reflejar muy brevemente, adquiere dimensiones que le son propias. Descubrimos que nosotros no somos los únicos, que hay otros y otras formas de vivir y otras personas. El dato del otro distinto es inevitable. Existen otras religiones, existen otras culturas, existen otros modelos de familia, hay otros modos de vivir la sexualidad, existen otras maneras de organizar la sociedad. La época de globalización posmoderna es también una época de pluralismo inexorablemente entretejido. El mismo cristianismo no puede vivir ya, no podemos vivir encerrados en nuestro único universo. Estamos ya expuestos a la competencia con otras religiones y con otras culturas que pretenden y tienen la misma pretensión de validez que nosotros. De ahí que valoremos como algo muy importante la tolerancia, el diálogo y la acción discursiva, incluso también desde dentro de la misma Iglesia. Pero yo sí que me hago la pregunta, ¿constituye una respuesta suficiente el diálogo al constitutivo pluralismo de las religiones y de las culturas? La tolerancia y los criterios para el diálogo tienen sus límites. Habermas, en ese diálogo que hizo con Ratzinger, dice que tiene sus límites incluso para la misma cultura occidental. Dice así: la modernización descarrilada de la sociedad puede quebrar el lazo democrático y agotar la solidaridad. También Ratzinger en ese diálogo dice que la religión tiene sus límites, porque, son palabras suyas, tiene patologías altamente peligrosas que hacen necesario considerar la religión a la luz de la razón. La religión debe dejarse purificar y regular una y otra vez. Bueno, sin embargo, aunque conozcamos y tengamos conciencia de estas limitaciones de las culturas y de las religiones, no podemos caer ni en el relativismo
ni en el ser profetas de calamidades que solo ven prevaricación y ruina en el mundo. De eso ya nos previno Juan 23 en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II. Ser conscientes de los límites de la sociedad no significa negar o diluir el pluralismo, sino desarrollar una forma de afrontarlo que sea accesible y exigible a todos los hombres, a todos los seres humanos. Entonces, ¿cuál sería ese pensamiento, ese criterio de actuación que nos pudiera ofrecer la luz de la palabra divina ante esta realidad multicultural y globalizada? Para dar respuesta a esta cuestión, me parece importante recordar dos palabras, una del beato Juan XXIII y otra de Pablo VI. Juan XXIII, en el pionero discurso de apertura del Concilio Vaticano II, afirmó que el concilio no podía limitarse a repetir la doctrina tradicional de la Iglesia. Dice así: la tarea principal del concilio no es, por tanto, la discusión de este o aquel tema de la doctrina fundamental de una Iglesia. En nuestro tiempo, la Iglesia prefiere utilizar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Un nuevo tono, entonces, da Juan XXIII al desarrollo del concilio. Sin romper con la tradición de la Iglesia, los documentos, teniendo en cuenta estas palabras y este espíritu de Juan XXIII, se percataron del vínculo existente entre misericordia y verdad y propusieron un nuevo estilo de evangelización en la vida de la Iglesia. Y ahí adquirió la misericordia un papel fundamental para la praxis pastoral que luego se desarrollara en la Iglesia posconciliar. Pablo VI también se situó en esa misma dimensión. Ante el ya evidente fenómeno de la secularización y la tentación de enfrentamiento con la sociedad, también la tentación de desaliento, afirmó en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II: la religión del Dios que se ha hecho hombre y se ha encontrado con la religión del hombre que se hace Dios, ¿qué ha ocurrido? ¿Un choque, una lucha, una condenación? Podría haberse dado, pero no se produjo. La pauta de la historia del buen samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una inmensa simpatía ha penetrado todo. Bueno, pues el concilio, su espíritu, nos envía, en vez de deprimentes diagnósticos, nos envía remedios alentadores, nos envía mensajes de esperanza, desde la misericordia. También para nuestro mundo cultural plural, en religiones, modos de vida, nos está diciendo que el mundo es amado por Dios, que la misericordia es la clave para situarnos ante este mundo y en este mundo. Walter Kasper, en un libro reciente, nos lo repite. En una situación en la que muchos de nuestros contemporáneos se sienten desalentados, es importante el mensaje de la misericordia. Es una enorme provocación para la vida cristiana. Y hablamos de una misericordia no solamente sentimental, hablamos de una misericordia que atiende también los clamores de la injusticia. Metz lo dice con estas palabras: al concebir así la compasión, no la entiendo como una vaga simpatía, sino como una percepción participativa y comprometida con el sufrimiento ajeno, con el sufrimiento de los otros. Entonces, propongo la compasión al estilo de Jesús como la palabra divina capaz de iluminar los signos de los tiempos. Esa palabra que nos pide el concilio, esa iluminación, yo creo que tiene que venir dada a través de la misericordia y la compasión, como propuesta y programa cristiano también en esta época de globalización y pluralismo de mundos religiosos y culturales. Kasper dice que la misma misericordia habrá de ser el paradigma de la pastoral moderna. El olvido de la misericordia no es un problema marginal y secundario, dice
en este libro que ha escrito este año. Antes bien, nos confronta con el problema fundamental de la determinación de quién es Dios. Desde el punto de vista pastoral, el olvido de la misericordia es una catástrofe. No deberíamos olvidarlo. Si olvidamos la misericordia divina, debíamos callar en los lenguajes que utilicemos sobre Dios. Pues bien, siguiendo el método del concilio, siguiendo el espíritu del concilio, mi punto de partida no han sido las verdades formuladas ya en la Iglesia, sino los signos de los tiempos. En concreto, dos íntimamente vinculados, la globalización y el pluralismo. Entiendo que estos signos derivados o iluminados, por la misericordia divina, nos provocan a ensayar nuevas actitudes, nuevos proyectos pastorales, nuevos procesos. A continuación voy a exponer algunas claves de acción pastoral. Ya son, seguro, conocidas por todos, porque son un desarrollo, creo, del mismo Concilio Vaticano II, sobre todo de la Constitución Gaudium et Spes. Son también claves aprendidas y compartidas desde la experiencia pastoral y en los encuentros con otros compañeros, con otros sacerdotes, que nos reunimos como grupos de curas rurales o grupos regionales de Castilla y León. Un primer signo. La Iglesia es signo de la fraternidad universal. Gaudium et Spes nos lo dice así: es inevitable que la Iglesia ofrezca al género humano su sincera colaboración para lograr la fraternidad universal. Ella es señal de fraternidad, señal que permite y consolida el diálogo sincero entre los hombres de cualquier raza, lengua, nación o cultura. Pero para ser señal, tal como nos indica Gaudium et Spes, no bastan solo buenas palabras, no basta denunciar que el mundo es malo. Es necesario que la misma Iglesia experimente lo que predica. Así nos lo indica Gaudium et Spes. Se requiere, en primer lugar, que se promueva en el seno de la Iglesia la mutua estima, el respeto, la concordia, el reconocimiento de las legítimas diversidades, para abrir así con fecundidad un creciente diálogo entre todos los que integran el único pueblo de Dios. Bueno, pues desde la acción pastoral que me define, sitúo este proyecto de ser signo de fraternidad en el ámbito de la parroquia. Recojo también las palabras de Juan Pablo II. La comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra su expresión más visible en la parroquia. Y es que es así. La parroquia es la que sigue teniendo posibilidades de albergar a todos con un espíritu plural, un espíritu abierto, como espacio privilegiado para socializar lo religioso, para transmitir la fe, para celebrar la fe y para servir a los más pobres. Ciertamente es así, pero no olvidemos el método del concilio. Para que la parroquia siga siendo señal de fraternidad, tendremos que tener en cuenta la realidad en la que nos movemos y el momento histórico en el que estamos. La nueva ciudad e importantes sectores del mundo rural se van reconociendo más como espacios multirraciales, multiculturales. Se van constituyendo desde las exigencias más bien que humanas, económico-funcionales, de espaldas a la necesaria humanización de la persona y sus relaciones. La hasta hace poco sociedad étnica y culturalmente homogénea está dejando de existir y ya nuestros barrios son los que vamos conociendo, multiculturales, multirraciales, marcados por esta sociedad globalizada, plural, posmoderna. Pues ahí es donde tenemos que situar la parroquia, y la tenemos que situar también en la realidad que vivimos, con un menor influjo, una menor visibilización en el pueblo o en el barrio. Al tiempo que esto
percibimos también que la parroquia padece una cierta inercia o fatiga pastoral. Asistimos a un envejecimiento del clero, a la falta de relevo generacional en los agentes de pastoral, a la pérdida estrepitosa de la juventud y a la deserción de muchos miembros que hasta hace poco habían sido activos. Ante esto también hay en esta situación, también nos encontramos con una poca autocrítica parroquial. Se hace lo que se puede. Hay una cierta complacencia. Junto a este conformismo acompañan otros elementos que hipotecan el porvenir de las parroquias. Nos referimos, por ejemplo, a la autosuficiencia de las parroquias. Es insostenible. Hoy muchas de ellas están animadas por agentes de pastoral envejecidos y ejecutores de lo que el párroco piensa. Párroco que tiene que saber de todo y no puede saber de todo. No puede saber de iniciación de fe a los niños, acompañamiento a los jóvenes, catecumenado de adultos, espiritualidad de ancianos, acogida de los alejados, acción social, litúrgica, celebración de la fe, etcétera, etcétera. Otro elemento que acompaña a esta nueva situación es también la territorialidad. La parroquia basada en la cuadrícula territorial nada tiene que ver con el modo de vida actual. Hoy las relaciones no son las obligadas por el territorio artificialmente dividido por la cuadrícula que nos envían desde el obispado, sino que se configura más desde otros espacios, los barrios, las comarcas, las zonas urbanísticas y otro tipo de relaciones. Los cambios que se producen en los barrios son grandes y se producen a una velocidad de espanto. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el clericalismo. Al modelo territorial y autosuficiente de la parroquia ha ido acompañando o se ha forzado con él un tipo de presbítero que recapitula en él todos los ministerios. Aún está demasiado presente en las diócesis, en los espacios de decisión, ese esquema. Una campana, 2 o 3 campanas, un sacerdote. Esto lleva a un tipo de clérigo individualista y escasamente comunitario. Estos son ese análisis al que nos invita el concilio de la realidad, a ese mirar los signos de los tiempos. Pero con todo, no quiero ser pesimista, por supuesto, algo tendrá la parroquia que es capaz de sobrevivir a estas situaciones críticas que describimos. Juan Pablo II lo dice de esta manera: pese a las no pocas dificultades que existen en nuestro mundo moderno y en la parroquia, esta conserva y ejercita una misión indispensable y de gran actualidad en el ámbito pastoral y eclesial. La parroquia es necesaria, aunque ciertamente, tal como la tenemos ahora, entiendo yo que es insuficiente. Por eso estamos llamados a corregir sus debilidades, de forma que vayamos siendo de una manera más clara y más nítida lo que nos invita el concilio a ser, señal de fraternidad. Por lo tanto, elementos que deberíamos corregir: debería combatirse toda la forma de clericalismo y neoclericalismo, dando paso a estructuras más claras y definitivas de corresponsabilidad laical y ministerial. Habría que apostar también por una territorialidad abierta, flexible, con nuevos modelos de presbiterio. Sin duda, el arciprestazgo, el barrio, la comarca y no la parroquia, con sus cuadrículas territoriales, debería considerarse el ámbito de la acción pastoral, con sus familias, parroquias, colegios, congregaciones, movimientos, comunidades cristianas. Esto requeriría, claro, repensar muchas cosas, entre ellas el arciprestazgo, refundarlo al revés, no como una suma de átomos autosuficientes, que son las parroquias, los colegios, las congregaciones, sino como un espacio de convergencia de equipos de trabajo que tienen diversas procedencias, parroquias, congregaciones, movimientos. Se trataría de una reagrupación territorial
donde la responsabilidad cayera sobre los laicos, religiosos, religiosas y los sectores más dinámicos del clero. No se trataría de una reestructuración hecha en función del clero, sino de las necesidades pastorales y de los agentes de pastoral efectivamente disponibles. Bueno, creo que teniendo en cuenta, esto es una posibilidad, ¿no? Pero teniendo en cuenta las diversas alternativas o posibilidades que vayamos dando, teniendo en cuenta que es necesario hacer una reflexión pastoral desde los signos de los tiempos, pues desde ahí sí que daríamos, entiendo, pasos importantes en la insuficientemente intentada y pocas veces lograda pastoral de conjunto que el concilio nos invita a realizar, a sacar adelante, como signo de la fraternidad al servicio del mundo. El mismo Papa Benedicto XVI recoge esta urgencia pastoral. Debería realizarse una pastoral integrada, porque en realidad no todos los párrocos tienen, por ejemplo, posibilidad de ocuparse suficientemente de la juventud. Por eso se necesita una pastoral que trascienda los límites de la parroquia y trascienda los límites del trabajo del sacerdote. Se trata de redefinir la parroquia, las comunidades cristianas. Yo me he centrado en lo que más conozco, la parroquia. ¿Pero por qué? Pues para no quedarnos al margen de la vida, para no quedarnos al margen de los problemas y las aspiraciones de la gente. ¿Por qué razón también? Pues para ser creíbles, para ser de verdad signos de fraternidad, de comunión, vivir la comunión eclesial, ciertamente no necesita solo de buenas intenciones, que también necesita de programación diocesana conjunta, abierta, compartida y una fuerte dosis de solidaridad. Es cierto que el futuro de las comunidades cristianas, de las parroquias, está en manos de Dios, pero por lo que respecta a nosotros, tendremos que crear o tendremos que intentar que nuestras parroquias sean eso, espacios abiertos, sencillos, que miren con amabilidad a nuestros contemporáneos, que entiendan al diferente y que incorporen las diversas sensibilidades cristianas, lugares donde los pobres tengan un lugar preferente. También el Papa Benedicto XVI insiste en ello. De la unión constante con Cristo, la parroquia saca vigor para comprometerse sin cesar en el servicio a los hermanos, en particular a los más pobres, para quienes siempre serán para los que habrá siempre un lugar preferente. Bueno, pues por la importancia de este signo, de este compromiso derivado de la vida comunitaria, de la opción por los pobres, recojo una segunda aportación como signo de nuestra acción pastoral. Una iglesia pobre al servicio de los pobres y de cuantos sufren. Dice así el Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en los discípulos de Cristo, en su corazón. ¿Qué exigencia presenta la Iglesia ser signo de salvación para toda la humanidad, sobre todo para los pobres, en un mundo ahora marcado con fuerza por la pobreza y la injusticia? Pues la exigencia es que debe comprometerse con los pobres y con la pobreza. Debe denunciar la injusticia. Pobreza e Iglesia tienen una relación muy directa y decisiva en el concilio. El Papa Juan XXIII, que lo convocó, lo dijo así en el mensaje radiofónico de septiembre de 1962. La Iglesia se presenta como es y quiere ser. La Iglesia de todos, pero especialmente la Iglesia de los pobres. Aunque los resultados de esta vinculación en los documentos conciliares son más bien modestos,
La espiritualidad conciliar la espiritualidad que subyacía en el concilio tenía muy presente esta relación. ¿Cómo acoger el concilio que habla de una iglesia misericordiosa, abierta al mundo, sin tener en cuenta las situaciones de injusticia, pobreza y marginalidad? ¿Cómo, si no podemos ser fieles a las palabras que abren la Constitución Gaudium et Spes y que hemos citado? Recogemos dos textos vinculados a la llamada de Gaudium et Spes, de sufrir los gozos y las esperanzas de la humanidad, sobre todo de los pobres. Uno es el Lumen Gentium número 8 y el otro un texto de Ad Gentes número 5. Ambos textos centran con precisión el tratamiento de la pobreza en Cristo y se refieren a la evangelización de los pobres como espacio privilegiado para reconocer la imagen del Señor. Lumen Gentium 8 dice así: la Iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente, y procura servir en ellos a Cristo. Y Ad Gentes, en el número 5, dice que la Iglesia, en su peregrinar histórico, en su caminar, debe hacerlo por el mismo sendero de Cristo, es decir, por el sendero de la pobreza. La práctica pastoral que se cristaliza alrededor de estos textos tiene entonces una perspectiva netamente cristológica. No se trata, en primer lugar, de atender al pobre o de ser fieles a una sensibilidad social. Se trata, en primer lugar, de configurar la Iglesia al estilo de Cristo identificado con los pobres. Así es como la acción pastoral tendrá muy en cuenta los clamores de la pobreza, los clamores de la injusticia. Así es como la acción pastoral tendrá elementos de solidaridad, testimonio, compromiso y esfuerzo personal y comunitario a favor del más pobre, del más débil y más abatido. Importa subrayar esta perspectiva del concilio y no solamente acentuar los aspectos sociales de la pastoral, porque hoy existe esa tendencia a verlo solamente como un problema social. El concilio nos insiste y nos lanza a los caminos de la evangelización de los pobres y oprimidos desde una perspectiva netamente cristológica. Una pastoral así, firmemente anclada en Cristo pobre, tiene la posibilidad de conmover y de impregnar el mundo. Desde la autoridad débil de los que sufren, esta pastoral ofrecerá la única autoridad universal que nos queda en este tiempo de globalización y pluralidad. Si se desea evitar que el proceso de globalización, el proceso de pluralidad conduzca al relativismo y a la trivialización, no se puede desatender esta dimensión. No es la resistencia contra el sufrimiento injusto lo que puede unir a personas tan diversas, de tan dispares mundos religiosos y culturales. Yo creo que sí, que la problemática de los que sufren, y lo digo como experiencia personal y de mucha gente que hace camino también en nuestra comunidad cristiana, es decir, la problemática de los que sufren puede constituir la base de una coalición entre religiones y culturas. La praxis de una responsabilidad común en favor del hombre sería un ejercicio de resistencia activa y compartida contra las causas del sufrimiento injusto. La interculturalidad, así entendida, desde los pobres en Cristo pobre, es una forma de dar nueva fecundidad a la pauta conciliar de apertura al mundo. Así interpreto yo las palabras del que entonces era cardenal Joseph Ratzinger cuando se dirigía al episcopado asiático. Si avanzamos hacia la interculturalidad de esta manera, poniendo a Cristo como centro, encontraremos una verdad común, encontraremos algo insospechado.
Ratzinger indica en este texto que es la propia identidad cristológica la que nos permite abrir caminos a la novedad intercultural. Esta es una nueva posibilidad pastoral que abre nuevos caminos de encuentro y diálogo con el pobre, de ruptura con el individualismo que nos rompe y nos quebranta. Desde esta perspectiva intercultural, también recogemos un documento que yo creo que ha sido muy importante, o es muy importante, es el documento que dirigió Cáritas Internacional, o aportación de Cáritas Internacional al Sínodo de los Obispos de 2012. En este documento nos dicen: la pregunta básica en la nueva evangelización no es sólo cómo anunciar el Evangelio, sino preguntarnos si el Evangelio que anunciamos es buena noticia para los pobres y si nosotros como Iglesia hacemos creíble este Evangelio. Este documento de Cáritas hace la pregunta y apunta a alguna respuesta. Lo más propio y específico que aporta la acción caritativa social en el campo de la evangelización es el testimonio y la llamada a ser y vivir de otra manera diferente. Ese será nuestro signo de credibilidad. Bueno, pues con ello ya apunto a la tercera clave de la acción pastoral, de nuestra praxis pastoral, el testimonio. Lo hemos dicho ya. Antes que nada, la fe cristiana es una experiencia que debe ser vivida y ofrecida. La Evangelii Nuntiandi así nos lo recuerda. La buena noticia debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. No se trata, en primer lugar, de transmitir una doctrina, exigir una moral, enseñar un catecismo o urgir a una práctica ritual, sino evocar, comunicar y suscitar a vivir una experiencia original del encuentro con Jesucristo. El concilio, en Gaudium et Spes, subrayó esta peculiaridad. A la Iglesia le toca hacer presentes y casi visibles a Dios Padre y al Hijo encarnado, renovándose a sí misma, purificándose sin descanso bajo la guía del Espíritu Santo. Esto lo obtendrá principalmente con el testimonio. Pues en estos tiempos de fuerte secularización y de gran pluralidad que vivimos en nuestros barrios y en nuestros pueblos, se nos obliga a buscar un lenguaje nuevo, a articular una pastoral más comprensible y accesible, menos vacía de experiencia y de vida. No lo tenemos que dar por supuesto. Gaudium et Spes nos recuerda que más de una vez los creyentes, lo dice así en su número 19, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios. Por lo tanto, insisto, no tenemos que dar por supuesto en nuestra pastoral el asunto del testimonio. Con frecuencia lo olvidamos y vamos directamente a la acción sin tener en cuenta el testimonio. Es importante contar con personas valiosas y bien preparadas, pero lo decisivo son los testigos. Es importante contar con medios eficaces, pero lo decisivo es utilizar los medios empleados por Jesús, medios pobres pero insustituibles. Lo decisivo también en esto del testimonio no es preguntarnos tantas veces como hacemos, y seguro yo también lo hago, preguntarnos cuántos somos. Lo decisivo es cuidar la calidad. Lo oía en una charla que alguien decía en algunos grupos que siempre preguntamos cuántos somos. Habría que cambiar de pregunta. En esa, decía esta persona, sobra una S. Tenemos que preguntar, o la pregunta adecuada es ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos creyentes? ¿Cuántos somos cristianos? ¿Cuánto amamos? ¿Cuánta esperanza tenemos? ¿Cuánto testimonio damos? En los momentos actuales yo creo que es importante centrarnos en lo esencial, testigos de la buena noticia, del Evangelio. La acción pastoral que se compromete en la transmisión de la fe
Es una tarea difícil y compleja. Es difícil articular un testimonio que sea significativo, pero tenemos que hacerlo, crear formas nuevas de vivir y de amar a Dios. Es bueno que reflexionemos sobre este tema tan complejo. Es bueno que vayamos creando espacios compartidos que recreen y ensayen el testimonio. Un testimonio que debe ir acompañado de una espiritualidad. La espiritualidad del testigo que integra la vida activa con la vida contemplativa, la oración y el compromiso. Y así ya señalo la última clave, pues que se me iba ocurriendo desde la lectura del Gaudium et Spes, de la Gaudium et Spes y de los tiempos que nos tocan vivir. El mismo concilio nos anima a ser testigos, de una manera que valore la espiritualidad, una espiritualidad que une íntimamente vida y fe. Dice así Gaudium et Spes en el número 43. Cuando se separa la vida y la fe, debe ser considerado como uno de los grandes errores de nuestra época, también del momento actual. Para entender mejor esta espiritualidad de la que hablo, retomo unas conocidas palabras de Bonhoeffer, hombre de profunda fe, asesinado por los nazis, que fue ejemplo de responsabilidad pública y de resistencia espiritual. Nuestra existencia cristiana solo tendrá en la actualidad dos aspectos: orar y hacer justicia entre los hombres. No nos toca a nosotros predecir el día, pero ese día vendrá, en el que habrá nuevos hombres llamados a pronunciar la palabra de Dios de tal modo que el mundo quede renovado y transformado por ella. Será un lenguaje nuevo, quizá totalmente religioso, pero liberador y redentor como el lenguaje de Cristo. Los hombres se espantarán ante él, pero a la vez serán vencidos por su poder. Será el lenguaje de la nueva justicia y de una verdad nueva, el lenguaje que anunciará la paz del Señor con los hombres y la proximidad de su reino. Orar y hacer justicia forman parte de una misma espiritualidad. Y yo creo que la pastoral está llamada a asumir este compromiso para ser portadora de sentido y trascendencia. La pastoral no debe caer en la ideología religiosa, sino invitar al hombre y a la mujer de nuestros tiempos a ponerse ante el Señor. La pastoral, sostenida y animada por esta espiritualidad, aportará al conjunto de la Iglesia y a la sociedad un poco más de pasión, de locura, de aire fresco. Nos traerá también la mirada de los abatidos y en alianza con ellos no sucumbir a los tiempos que vivimos, vivir con dignidad el difícil tránsito que nos corresponde hoy y que nos toca vivir. Demasiadas veces los cristianos hemos separado estas dos dimensiones. Sin embargo, forman parte de una única dimensión y realidad. Debemos unir las dos opciones. No importa solamente lo material. En la parábola del buen samaritano oímos: vete y haz tú lo mismo. Hay que ejercer la tarea, pero también hay que dar sentido a esa tarea. La experiencia de Jesús tuvo en cuenta estas dos dimensiones y el evangelista Lucas lo captó muy bien cuando presentó a Jesús de Nazaret en la sinagoga, aplicándose a sí mismo las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. En Jesús, estas dos dimensiones están estrechamente vinculadas y forman parte de una única opción. Difícil equilibrio para nuestra pastoral, tener esa doble mirada, la mirada a Jesús, la mirada al Evangelio y la mirada en el mundo, comprometiéndonos con Él. No es un ejercicio fácil, como no lo fue para Jesús. Por eso es importante esa filosofía de la vida que Jesús mantuvo, de realismo esperanzado.
Sabemos que muchas de las tareas que hacemos por el reino quedan infecundas, pero muchas dan fruto también. Como muchas no dan fruto, pues nos aconsejaría la sabiduría humana dejarnos o cruzarnos de brazos. Nosotros proponemos desmarcarnos de esa lógica y resistir. A mí me llamó la atención en una entrevista que le hacían cómo mantenía esa ilusión frente a la dureza de la realidad. Él hablaba desde un espíritu también muy conciliar, que es necesario encontrarnos con las semillas de la palabra que están presentes en la multiculturalidad de nuestra sociedad, también de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Le preguntaban así, y con esto ya concluyo: ¿el Espíritu continúa trabajando secretamente el mundo? ¿Cómo dudarlo? ¿Hay tantos signos de esperanza? Es necesario mirarlos. Evidentemente, si nos quedamos mirando el pobre grano de trigo que hemos plantado y que crece solo en el lugar en el que esperamos, nos desesperamos. Observa los lirios. Las plantas aquí surgen 2 metros más allá con sus tallos subterráneos. Dios es un sembrador de lirios. Crecen y crecen, con frecuencia fuera de nuestros propios tiempos. Y yo me adhiero a esta última frase de él: confiemos, estamos viviendo una primavera, un tiempo de desafío, pero como tal, un tiempo que nos habrá de reilusionar y de hacer que apretujemos más nuestra imaginación pastoral para recrear nuevos espacios que son los que el Concilio Vaticano II creo que nos invita a volver a pensar también pastoralmente. Muchas gracias.